Bueno, comenzamos. Oli, Sí, buenos días. buenos días. Sí, Oli, sí, perfectamente. Buenos días. bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo al pleno. Por problemas de conexión estuvimos intentándolo y bueno, al final entre todos llegamos al acuerdo de hacerlo de esta manera, ¿no? Tenemos por videoconferencia a Tomás y a Oli y aquí presencialmente por problemas de conectividad, pues al final está Ana García Suárez del Partido Socialista, Cecilia Fernández de Izquierda Unida y José Manuel Pello también de Izquierda Unida acompañándome, ¿vale? Estamos haciendo la distancia de seguridad, estamos con mascarilla y bueno, está presente también, por supuesto, el secretario interventor, que como ya trasladé en la comisión anterior, agradecemos, es Francisco Méndez, Fran, agradecemos muchísimo su colaboración y su disponibilidad para trabajar por acumulación en el Ayuntamiento de Riosa, él está en el Ayuntamiento de Ribera, y también trasladamos, y yo personalmente traslado el agradecimiento a Tomás, el alcalde de Ribera de Arriba, y al ayuntamiento por su disponibilidad y su ayuda hacia la alcaldía y también, como corresponde, hacia el ayuntamiento de Riosa, ¿no? Bueno, comenzamos con el orden del día. El primer punto es la aprobación, si procede, de los borradores de las actas siguientes. Número 1, de fecha 3 de enero de 2020 y número 2, de fecha 30 de enero de 2020. ¿Alguno de vosotros, bueno, queréis comentar algo de las actas? ¿Todos estáis... ¿Tenéis algo que decir? ¿Estáis de acuerdo? Yo os traslado la votación de los que están presentes, ¿vale? En primer lugar, y luego votáis vosotros dos si os parece. Sí. Ana, por favor, del Partido Socialista. Sí, yo voto, estoy de acuerdo con los borradores, lo que sí quería decir que hay un acta anterior del día 5 de diciembre que no se aprobó, que todavía no está aprobado. Vale. Eso, Fran, lo apuntamos, tomamos nota y... Vale. Gracias, Ana. Bueno, Ana vota a favor y nos hace un apunte y es que hay un acta que todavía no se aprobó, lo vamos a corroborar con el secretario, que es el acta, perdona, Ana, del día... Del 5 de diciembre. Vale. Cecilia, a favor. José Manuel Pello vota también a favor. Tomás. A favor. ¿Y Oli? A favor. Bueno, pasamos al segundo punto del orden del día. Es la resolución y reclamación y aprobación definitiva de la ordenanza fiscal número 30. Bueno, se hizo, como os dije, una comisión anterior al Pleno, en la que se leyó la propuesta, pero bueno, yo os la repito para que quede constancia en el Pleno. Vista que en sesión de fecha 5 de diciembre de 2019 el Pleno acordó la aprobación inicial de la modificación de, entre otras, la ordenanza fiscal número 30 de las tasas por licencias urbanísticas, recibida con fecha 17 de febrero de 2020, número de registro 354 de la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de Madera, durante el periodo de exposición al público de la aprobación inicial de la ordenanza fiscal número 30 de la tasa por licencias urbanísticas, alegaciones sobre la propuesta de modificación de la tarifa quinta, que es corta de árboles integrados de masa arbórea, por cada metro cúbico o tonelada de madera 0,05 y de un depósito previo de 1.000 euros. Visto el informe emitido por el secretario interventor con fecha 11 de marzo de 2020 y que obra en el expediente, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar la alegación presentada por la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de Madera en relación con el expediente de modificación de la ordenanza fiscal número 30, reguladora de la tasa de licencias urbanísticas, en su punto, tarifa quinta, corta de árboles integrados en masa arbórea por cada metro cúbico o tonelada de madera 0,05 y de un depósito previo de 1.000 euros. Por los motivos expresados en el informe del secretario interventor con fecha 11 de marzo de 2020, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal número 30 reguladora de las tasas de licencia urbanística. Tercero, publicar el texto definitivo de la ordenanza fiscal número 30 reguladora por las tasas de licencia urbanística en el boletín oficial de la provincia. Bueno, como dije, se comentó en la comisión y ahora mismo trasladamos el voto de la comisión o volvemos a votar otra vez, Fran. ¿Sí? Vale. En la comisión se dictaminó favorablemente
con el voto a favor de todos los presentes. Así fue, ¿no? Bueno. Bueno, pues la sometemos a votación de nuevo. Ana. Yo quería matizar la intervención que hice porque por problemas de conexión, yo, la verdad, no sé si se entendió. Hay dos partes en las alegaciones que hace los madereros y por una parte es si el ayuntamiento, o sea, si la cala de aves está sujeta a licencia municipal, porque yo puedo ver el expediente, sí, dice referencia que nos acogemos a los secretarios, supone. Veremos si no vamos a poner en tela de juicio si es el secretario afirma que sí, que está sujeto a licencia municipal. Y la otra cuestión es que estamos en contra de la subida de tarifas. Bueno, pero eso no es lo que estamos votando ahora, Ana. Entonces, como vienen las dos cuestiones, vienen dentro de las alegaciones de ellos que solicitan y dicen que es una tarifa muy alta y que quieren una modificación. Por una parte de la alegación estamos de acuerdo, por otra parte no estamos de acuerdo, entonces el texto va a ser abstención. Bueno, pues tras la exposición de motivos que ella tiene conveniente, el Partido Socialista, a través de Ana Isabel García Suárez, vota abstención. Tomás, portavoz de Izquierda Unida. El voto es a favor de la aprobación de la modificación de la ordenanza y la desestimación del recurso, y la motivación, en cuanto a motivaciones, si me da unos segundos, en cuanto a la pertinencia del acto a la tasa municipal y a licencia urbanística, obviamente nos atenemos a las recomendaciones legales de la Secretaría de Intervención. En cuanto al orden de magnitud de la subida, expresar que, como en prácticamente todas las demás tasas municipales que hay en el concejo de Riosa, en esta en particular, a pesar de la subida, la tasa impuesta sigue siendo notablemente inferior a la del resto de concejos en Asturias, y expresar también que en algún momento en los próximos ejercicios o en este, si se ve conveniente, habrá que ajustarlo y ponerlo en el mismo orden de magnitud que el resto de concejos de la provincia, de la comunidad autónoma. Y en cuanto al tema de la fianza, que yo creo que es una parte que alega también la Asociación Asmadera, expresar que nos parece que esa tasa es también adecuada y refleja también el historial de esa industria en cuanto a los desperfectos dejados en los concejos, en pistas, en carreteras, y creemos que de momento esa fianza también es pertinente. Eso es todo. Cecilia vota a favor. José Manuel Pello vota a favor. Poli. A favor. Yo sobre eso también quería, como decía Tomás, bueno, tenemos la experiencia, ¿no?, en el concejo. Podemos tener ahora mismo, yo creo que 3 empresas diferentes cortando madera en el concejo y nos encontramos pues con la problemática que nombrabas, Tomás, ¿no? Los destrozos de pistas, de caminos, incluso de alguna carretera municipal, y entiendo que una fianza de 1.000 euros, pues incluso no cubre ni la tercera parte de los destrozos que suelen ocasionar. Incluso ahora mismo, José Manuel Pello, que lleva el tema de montes y demás, conmigo tenemos la pelea con alguna empresa, ¿no? Bueno, pues están acostumbrados incluso a no pedir licencia, porque las últimas 2 hubo que requerirles para que pasasen por aquí, incluso hubo que hacer la paralización de la obra en 2 ocasiones por estar trabajando sin licencia, ¿no? Entonces, yo entiendo que ellos en sus alegaciones digan que la tasa es alta, pero entiendo que el Ayuntamiento de Riosa tiene que, como los demás ayuntamientos, estar muy pendiente de sus infraestructuras, de sus caminos, de sus carreteras, y yo creo que es una garantía mínima que una empresa deposite 1.000 euros de fianza cuando sabemos que las reparaciones de todos sus desperfectos lo superan con creces, ¿no?
Entonces, bueno, la opinión del equipo de gobierno a la hora de reorganizar un poco las ordenanzas es actualizarlas y ponerlas un poco en la realidad de la situación del momento. Bueno, pasamos entonces al punto número 3. Solicitud de ayuda al líder de la convocatoria 2014-2020. Este año, sabéis que todos los años, bueno, pues se hacen proyectos o se hace alguna compra con fondos líder, ¿no? Por el tema del COVID, bueno, se fue retrasando todo el tema del líder y ahora por fin, bueno, pues ya se publicó y ya estamos en el proceso de mandar los proyectos, ¿no? El Ayuntamiento de Riosa, en esta ocasión, el equipo de gobierno entiende que es importante comprar maquinaria para, bueno, sería un ahorro importante para el concejo viendo la trayectoria de estos años, ¿no? Entonces, tenemos la intención de comprar una pala, una retroexcavadora con brazo de desbroce, con martillo para averías y demás. Estamos ahora mismo preparando el expediente para mandarlo al líder, creo que ahí de fecha me parece, si no me equivoco, hasta el 10 de agosto y esa es la propuesta, ¿no? de comprar esa maquinaria. Bueno, por supuesto, en contacto con los técnicos del líder cumplimos los requisitos para poder pedir esa ayuda y estamos ahora mismo cerrando el expediente para poder hacer la solicitud. Ahora mismo sería lo que se le enviaría al líder, que es la solicitud de esa compra. No sé si queréis decir algo. Sí, Ana, pide Ana la palabra. O solo manifestar. Perdona, Tomás, pide Ana la palabra y luego te la paso, ¿vale? A ver, Vale. Sí, tú, Ana. varias cuestiones sobre este asunto. Las líderes, todos sabemos que para la compra hay que adelantar el pago. Entonces, me gustaría saber si el ayuntamiento está en condiciones de adelantar esa factura, que es el pago de 90.000 euros, y esperar pues, la resolución que tenga, ¿no? De si se va a devolver íntegramente, fraccionado, si va a ser dentro del año, que el expediente no viene y nadie puede garantizar que eso sea así. De hecho, aquí en muchas ocasiones se queja precisamente de los retrasos de los abonos de esas subvenciones. El ayuntamiento está en la situación que todos conocemos, realizar un plan de ajuste y está en condiciones de adelantar el pago de 90.000 euros. Yo no he visto ningún informe de nadie. Porque es verdad que es la solicitud, que nadie lo obliga a realizar la compra, pero cuando alguien está dispuesto a hacer una solicitud es porque tiene intención de hacerlo. No se luego va a valorar hacerlo. Entonces es porque el ayuntamiento considera que adelantar ese pago y en ningún momento al grupo socialista se le justifica de que es así. No hay un informe que nos diga que es así. Bueno, yo te comento. Yo estoy en contacto continuo con el líder y en las reuniones que estuvimos haciendo hasta ahora por el tema del COVID, ya digo que los plazos se fueron todos retrasando. Este año, porque en otros años era pago hasta trianual, o sea, en 3 años nos iban pagando esos proyectos. Esta vez es un pago único, sería un pago único y, bueno, lo que nos comenta el líder ahora mismo, que sería, pues, 15, 20 días tardarían en pagar, porque el ayuntamiento debería de pagar esa pala, justificar con la factura y ellos nos comentan que por el retraso que hubo anteriormente, en 15, 20 días el ayuntamiento volvería a recibir ese dinero. O sea, recibiríamos la subvención. Entonces, se irá montando el expediente. Si tenemos intención de hacerlo y de mandar las solicitudes porque tenemos intención de poder pagarlo, y cuando tengamos el expediente, pues hacemos una comisión, lo valoramos y lo explicamos. Bueno, vale. La realización, elaboración y aprobación del plan de ajuste está fuera de plazo y cuando eso sucede lo que se le obliga es hacer un ajuste de gastos, una reducción de gastos. Cuando nos dé cuenta de la liquidación entenderemos por qué. Y si hay que hacer una reducción de gastos, y ustedes lo que pretenden es adelantar en la compra de algo que no es necesario ni básico.
es más tu opinión. importante pagar las facturas que aún están sin pagar del año 2018 que adelantar 40.000 euros a la espera de que la subvención llegue antes de final de año y que sea íntegra. Porque hasta el día de hoy yo no he visto ninguna certificación de que eso sea así. Bueno, yo te lo traslado directamente del líder, ¿vale? Cuando montemos el expediente, evidentemente, lo tendremos. Si cuando se haga el presupuesto que no se ha hecho Está en hecho, los Ana. últimos años, pero bueno, no está presentado en el aprobado, lo desconocemos, y se haga lo que se tiene que hacer, que es el plan de ajuste obligatorio por los datos económicos. Si el secretario dice que esa inversión que se hace, ese pago adelantado a la espera de recibir, todo eso no va a afectar a los pagos básicos y los servicios básicos que el ayuntamiento tiene que pedir, desde luego nos tiene al lado. Mientras eso no suceda, y viendo que ya el año pasado se inició la elaboración del plan de ajuste obligatorio y todo lo que eso conlleva, pues entonces nos encontramos. Perfecto. Tomás, ¿quieres tomar la palabra? No, solo anotar, solo quería... ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, te oímos, Tomás. Solo quería anotar que la inversión, la solicitud para la adquisición de ese bien nos parece pertinente vista la cuantía elevada del gasto municipal anual en obras de infraestructura y en alquilaria para convertir todo ese tipo de obras, con los alquileres de maquinaria correspondientes, con lo cual es obvio y notorio que es una inversión que va a suponer un ahorro efectivo para el ayuntamiento y que es una inversión también con una visión a corto o medio plazo de interés para el concejo, por lo cual desde este grupo político se está a favor de que se proceda a su solicitud. Y en cuanto al tema formal del encaje en la contabilidad municipal, pues yo creo que ahora mismo que eso no toca analizarlo, en mi opinión. Se verá en su momento cuando se monte el expediente y cuando se presente presupuesto y plan de ajuste económico financiero, lo cual el equipo de gobierno tiene intención de hacer durante el mes de agosto. Perfecto. En todo caso, hacer notar que ese ingreso-gasto está ya contemplado en el borrador de presupuesto para 2020 y el plan de ajuste económico financiero para el año 2021. Bueno, yo simplemente añadir que si el equipo de gobierno tiene la intención de mandar esa solicitud es porque tiene claro que hay un trabajo detrás en el que está contemplando los presupuestos, como bien dice el portavoz de Izquierda Unida. Y bueno, lo dicho, cuando se monte el expediente, pues hacemos una comisión y se os informa a todos los grupos de absolutamente todo, ¿vale? Cuando tengamos ya los datos del líder por escrito, yo ahora lo que os traslado es las reuniones que tenemos constantemente con ellos, los alcaldes, y bueno, cuando lo tengamos por escrito, pues sin problema ninguno hacemos una comisión y hacemos el traslado, ¿no? Y esperamos que llegue a buen puerto, que podamos comprar esa maquinaria, que seguro que va a traer un ahorro importante al concejo. Bueno, pasamos al punto número 4, que es la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto 2019. Supongo que la tenéis todos, que la mirasteis. Bueno, pues, si queréis comentar algo sobre ella. Ana. Sí, me gustaría pedir la palabra después de si no la pide alguien antes. Dime, Tomás. Sí, que me gustaría pedir la palabra cuando se me dé. Vale. Sí, simplemente es la dación de cuenta, ¿no? La tenéis todos y yo os pregunto si queréis hablar. Tomás. Sí. Sí, Tomás. Sí, solamente
A ver, yo creo que analizarlo a fondo no es objeto del Pleno. De hecho, el orden del día creo que es dación, no es debate ni aprobación, porque no ha lugar. Pero sí solamente comentar un par de temas. El remanente de tesorería está negativo en unos 525.000 euros, con una necesidad de financiación neta de unos 489.000 euros y un porcentaje de deuda viva del 27%. Bueno, y luego, esos son los datos objetivos que están en el informe de intervención. Comentar que hay un informe de intervención en el decreto de aprobación de la liquidación, esos son los datos que venían ahí. Permíteme corregir lo que comenté antes, no es informe de intervención, sino decreto de aprobación. Comentar que ese decreto de aprobación, la versión que yo tengo aquí, que tengo copia, es del 4 de junio de 2020, firmada por el secretario interventor, aunque había un informe de intervención de fecha 27 de marzo de 2020, con número de registro 589, firmado por el anterior secretario interventor. Más que nada para centrar un poco las fechas en las que se transmitió esa información. Y me gustaría comentar un poco cuál es el desagregado de ese remanente de tesorería negativo. Ese remanente de tesorería negativo, me gustaría comentar que no es estructural, en el sentido de que no proviene ni de inversiones, ni de aumento de gasto de personal. Ana, está interviniendo una persona. O sea, desorden Sí. cuando está hablando una persona, cuando acabe hablar ese gasto, la palabra. ¿No? Ese remanente de tesorería proviene en su práctica totalidad de gasto en infraestructura y en obras, en casi su totalidad. Comento que, por ejemplo, 65.000 euros provienen de inversiones y gastos en vías públicas, 45.000 euros en bienestar comunitario, 55.000 euros en alumbrado infraestructura pública, 38.000 euros provienen de servicios sociales y promoción social, 10.000 euros de promoción cultural, 12.000 euros de infraestructura de deportes, polideportivo, campo de fútbol, etcétera, 27.000 euros de gasto en el sector ganadero, 25.000 euros de diferentes gastos en gasto corriente, también en infraestructura y obras, y 100.000 euros en obras de urbanismo y vivienda, y 77.000 euros gastados en la infraestructura de abastecimiento de agua. En particular, este es bastante elevado, junto con el de urbanismo y vivienda, y no se compensa de largo en la parte de ingresos porque, bueno, las tasas municipales son las que son. Y, por poner un ejemplo, en el abastecimiento de agua, Riosa recauda unos 10.000 euros de ese orden, de acuerdo al padrón municipal. Ya veis que en infraestructura y obras en ese servicio se gastan pues cerca de 80.000 euros, ¿no? Bueno, y todo eso sumado prácticamente es el total del remanente negativo de tesorería. ¿De acuerdo? Sí, tiene Ana Isabel García Suárez la palabra. Gracias, Tomás. En primer lugar, la acción de cuentas la tiene que realizar la alcaldía. El decreto de aprobación de la liquidación lo aprueba la alcaldía, no otro concejal. No, el concejal estaba dando su opinión hablando sobre el tema, no estaba dando ninguna. Yo las cifras, bueno, vale. Informe a los presentes de la liquidación. La liquidación la tuviste, Ana, y la tienes, o sea, tienes la información completa. El informe de secretario y secretario informó el 27 de marzo. Hecho el acta de liquidación. Y en cuanto a el remanente de tesorería,
del orden de los minutos lo ha dicho él, pero bueno, voy a esperar a que usted también lo diga, una cifra realmente desorbitante. Habla el concejal, ha dicho que es que mucho es parte de obras, no sé qué cantidad ha dicho, no sé si son 60.000 euros. Lo que no se puede hacer es que si en el presupuesto de 10.000, que lo puedes hacer hasta 60.000. Que vengan diciendo que hubo gastos por 60.000, es que para eso hay un presupuesto, no labora, si tiene la labor, pues pasa ahí, o hacer las modificaciones oportunas. Se cerró el año 2019 con más de 400.000 euros en facturas de gasto sin tener partida presupuestaria por encima del presupuesto. Esa es la razón del déficit de este ayuntamiento. Entonces pueden justificar que se gastó en esto más de ello, lo demás allá, si a todo el mundo gustaría gastar millones y millones de euros. Hay que gastar ese dinero que se tiene. Entonces puede informar que tanto de agua, pero es que había una cierta cantidad, porque se gastó más en obras, una cierta cantidad, y se gastó 5 veces más en alquiler de maquinaria. No se pagó ninguna factura de alquiler de maquinaria en todo el año. Absolutamente todo el alquiler de maquinaria que se contrató sabiendo que no se podía pagar. Entonces, ¿querer justificarlo? ¿Justificable? No. Bien. Así que ahora proceda a la dación de cuenta de... La dación de cuenta ya la he dicho, la tenéis, la tienes, la tuviste hace tiempo ya y la tienes. Y sobre la liquidación quería comentar sí alguna cosa, ¿no? Y es que el anterior secretario... Ana, sí. Sí, Perdona, cuando termines me gustaría tener un minuto más cuando acabes. Sí. Cuando acabes de hablar me gustaría tener un minuto más. Vale. Yo estaba simplemente Solo un minuto. trasladando que todos tuvisteis derecho a tener la liquidación, que de hecho la tenéis todos los datos, que no hay nada que ocultar, que los gastos están ahí. Y sí, sobre la liquidación quería hacer una puntualización. Y es que sí se dijo que bueno, se estaba tardando mucho en la liquidación, pero creo que entendáis, y seguro que lo sabéis, porque teníais contacto con el secretario, como debe de ser, y el secretario, Juan, me había presentado hasta 3 liquidaciones diferentes, ¿no? Presentó una liquidación, yo tengo las 3, sí, perdona. Se presentaban liquidaciones en las que, bueno, pues había que mirarlas muy a fondo y, bueno, después pues se veían errores, incluso, perdona Ana, ahora estoy en el turno de la palabra, ¿vale? Estoy en el turno de la palabra, Ana, ¿vale? No te interrumpió nadie. Si os sobreponéis no se entiende. Perfecto. Rogaría que se hable de uno en uno porque si no, no se entiende. Hasta ahora sí lo estábamos haciendo. Vamos a intentarlo, ¿vale? Viendo que el secretario nos presentaba una liquidación que había que mirarla a fondo, incluso él, hay que decirlo honestamente, él a veces decía, bueno, pues la revisé y no está correcta, nos presentó una segunda, tampoco estaba correcta y nos presentó una tercera, ¿no? Entonces tenéis que entender que cuando llega esta liquidación, pues la miremos muy a fondo y después, bueno, pues sabéis el problema del secretario que había, ¿no? Que se fue, cambió de destino y sí me gustaría aclarar también sobre el destino del secretario. Había una bolsa en la que vino una persona, Alberto, que estuvo aquí muy poco tiempo, y sí me gustaría aclarar y que los vecinos tengan muy claro, porque tanto él como yo tuvimos mucho malestar sobre lo que se comentó por su fugaz pasada por el Ayuntamiento de Riosa, ¿no? Él cuando vino, muy honestamente, ya nos comentó que aparte de la bolsa, el Ayuntamiento de Riosa estaba en otra bolsa diferente, era un pueblo de Soria, creo que es. Y bueno, él veía muy difícil en ese momento que le llamasen para la otra bolsa, que es donde quería estar, y aceptó el trabajo en Riosa. A los pocos días, pues bueno, me comenta que tiene la posibilidad de irse a Soria, que así lo había decidido su familia y bueno, pues evidentemente se fue. Es decir, no cabe decir que el secretario se fue y por la situación del ayuntamiento y por ningún malestar, porque yo desde aquí quiero decir que fue un hombre que estuvo pocos días, pero trabajó intensamente. Trabajó mano a mano conmigo con el tema presupuestario y con el tema de la liquidación y, de hecho, si no estoy equivocada, él fue el que firmó la liquidación, ¿no? O sea, se la estudió y la firmó. O sea, yo creo que las cosas hay que dejarlas muy claras y que los vecinos tienen que saber la realidad exactamente. Tú me decías antes que no engañemos a los vecinos. Bueno, pues tengámoslo todos en cuenta, ¿vale? El secretario, Alberto, no recuerdo su apellido, la verdad, estuvo poco tiempo aquí por ese motivo, no por ningún otro motivo,
¿eh? Y nos volvimos a quedar sin secretario. Entonces, las cosas hay que dejarlas claras. Yo comparto completamente la exposición que hizo el portavoz de Izquierda Unida, Tomás Solá, y además invitaría a que la concejal que en la teoría, evidentemente, hay que hacerlo como tú dices, y claro que sí, hay que tenerse un presupuesto y esa es nuestra intención, ¿no? Será nuestra intención, al terminar la legislatura, pues evidentemente que el ayuntamiento no tenga deuda. Pero sí, repito, y dije muchas veces, y lo vuelvo a repetir, que el ayuntamiento de Riosa no tenía deuda económica cuando llegamos a la alcaldía en 2015, pero sí tenía una deuda con los vecinos muy grande, ¿no? Y era las infraestructuras, pues el pueblo en general, ¿no? El concejo en general. Y me gustaría trasladarles, podíamos trasladar un montón de cosas que se hicieron aquí de primerísima necesidad, ¿no? También me gustaría preguntarle a la oposición, cuando habla de atenerse al presupuesto, ¿cómo nos atenemos al presupuesto ahora mismo con el tema del COVID, por ejemplo? ¿Cómo compramos mascarillas y EPIs para los trabajadores si no había ninguna partida presupuestaria específicamente para eso? ¿No los compramos porque no tenemos partida o sí los compramos, ¿no? Es un claro ejemplo de que los ayuntamientos, evidentemente, tienen sus problemas, que los ayuntamientos, cuando tienen problemas económicos para que los vecinos tengan una vida digna y un concejo en condiciones, pues a veces hay que acudir al banco, ¿no? Como todas las personas físicas, los ayuntamientos también. Nosotros entendemos que los vecinos tienen que tener pues, las instalaciones y las infraestructuras en condiciones y también reconocemos que hay que atenderse al presupuesto y que nosotros eso haremos. Tenemos un presupuesto elaborado para poder llegar a la estabilidad presupuestaria. Y bueno, pues unos años se gastó de más porque había que hacer muchas cosas, muchas averías. Tenemos muchas obras de emergencia que las podemos trasladar a los vecinos cuando quieran y además a la vista están, ¿no? Y nos gusta siempre poner en claro ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos los depósitos de agua, ¿no? Teníamos informes de sanidad donde se nos comentaba que eso no podía estar así y evidentemente se empezó la reparación. Con ayuda del Principado de Asturias, unos los reparó desde administración local y otros el propio Ayuntamiento de Riosa. Muchísimas arquetas, tuvimos muchísimas averías y bueno, pues ahora mismo lo vemos bien también en la avería que tuvimos en Nigeres, ¿no? Hace un tiempo, perdón. La licencia que se está tomando la alcaldesa en este punto del orden del día no corresponde. Bueno, es la dación de cuentas y me gustaría que el secretario interventor le dijeras qué es exactamente la dación de cuentas de la dación de cuentas. Estoy explicando los gastos del ayuntamiento y estoy explicando el por qué se gastó, más de lo que teníamos en el presupuesto. Insisto, tuvimos muchas obras de emergencia. Tenemos un informe del técnico municipal por más de 400.000 euros de temporal que hubo en 2019. Lo tenemos en papel, tenemos la documentación. Y bueno, hay veces que los vecinos, no todos viven en Lara, en La Vega o en Nigeres, ¿no? Algunos viven en los pueblos y tienen pues problemas para poder incluso acceder a su casa. Yo creo que el ayuntamiento ahí tiene que estar. Y cuando tenemos encima de la mesa pues más de 400.000 euros por un temporal, se le solicita ayuda al Gobierno del Principado de Asturias y estamos esperando todavía por ella, pues no nos queda otra que actuar. Actuar y hacer esas obras. Con el consiguiente problema para el ayuntamiento. Pero entendemos que lo tuvimos que hacer así y así lo hicimos. Simplemente es eso, ¿no? Si queremos no engañar a los vecinos, pues seamos todos claros y digamos las cosas claras, ¿no? Los números están ahí, los datos están ahí, pero también el trabajo está ahí y los datos están ahí. Y también la propuesta del ayuntamiento y de la concejalía, de todas las concejalías, y del equipo de gobierno, también de la alcaldesa, de solucionar el tema económico, elaborando unos presupuestos y elaborando todo lo que haya que elaborar para dejar el ayuntamiento saneado. Y en ello estamos trabajando y lo vamos a hacer. Solicito que se haga la dación de cuentas de la liquidación de 2019. Si la alcaldesa tiene alguna duda de cómo se hace, por el interventor, que le indique que tiene que leer el decreto y la liquidación en voz alta para los presentes. Ese es el procedimiento. Vosotros tenéis esta información, Ana. Es cierto. La tienes. Simplemente es hacer dación de... Vamos a venir y decir, usted envió la liquidación, ya está. No, la dación de cuentas es leer en el pleno la sinceramente creo que el pleno lo lleva la alcaldesa, no los concejales, ¿no? Es su obligación. Insto al secretario interventor
que diga si es cierto o no. La postura de la alcaldía es que es la dación de cuenta, ¿no? Ellos tienen toda la información. Simplemente, ¿no? Es la dación de cuentas, va a informar a esta sala como secretario de intervención de que es la dación de cuentas de la liquidación. Fran, si quieres dar tu opinión, a ver, evidentemente. Cuenta de la liquidación. Todos los que estáis presentes tenéis los datos de la liquidación. No, estoy esperando. Sí, no, Ana, De la liquidación. No, Ana, la tienes. Tienes la liquidación perfectamente. Si se niega a dar la cuenta de la liquidación aquí en el pleno a los presentes y a los que están telemáticamente de viva voz, está usted incurriendo en un incumplimiento gravísimo. Bueno. Un incumplimiento gravísimo. Vale, Ana. Yo insisto que todos los que estáis aquí presentes, y si alguno no tiene la documentación, nos lo puede decir. Vale. Verdaderamente el motivo. Bueno. Con respecto, por lo que todos han hablado, aparte de lo que es la liquidación, creo que tengo el derecho de decir algo. A usted hablar de que el secretario emite informes y actas distintos. Eso sucedió una sola vez en el año 2018, no en esta liquidación, en la liquidación anterior, que se aprobó por cierto el 5 del 12. Eso dije, ¿eh? Del año pasado. Eso dije. Los tres informes en remanente de ajustado era el mismo y no fue que trasladó usted a los vecinos los días antes de las elecciones, no fueron 23.000 euros. No. El remanente de tesorería son menos 224.928. Es importante no mentir a los vecinos. Es importante no estar delante de ellos y a su cara decir que el remanente es menos 23.000. Hay una omisión importantísima en el acta que han colgado en la página del ayuntamiento. Ustedes omiten precisamente ese dato y debido a la gravedad les pido y les ruego, por no decir exijo, que se haga la correcta modificación y subsanación. Porque el remanente de la liquidación del 2018 no son ni menos 19.000 ni menos 23.000, son menos 224.928. Y como ha indicado el concejal, que no la alcaldesa, este año supera el $500.000 en negativo. Está usted incumpliendo con la dación de cuentas, eso lo vuelvo a repetir, y está incumpliendo con algo muy grave. No sé qué problema tienen decir de viva voz cuáles son los resultados de su gestión, porque es su gestión, no es gestión de nadie. Yo creo que ya di explicación. Acabo de dar la explicación de la gestión. Bueno. Tomás, ¿habías pedido palabra o no? Sí, había pedido la palabra, sí. Sí. Bueno, solamente apuntar sobre lo que comentaste anteriormente. Comentar que, como se dijo anteriormente, el borrador para el tema de los fondos LEADER, el borrador de presupuesto y el plan de ajuste económico financiero 2020-2021 está listo en cuanto a cifras, que está en trabajo con la intervención, se está trabajando la preparación de ambos, de presupuesto y de plan de ajuste económico financiero, y esperamos que sea, repito, como comenté antes, durante el mes de agosto. Y luego, añadir a las cifras que mencioné antes sobre el origen del dato negativo de remanente de tesorería y de necesidad de financiación municipal, comentar algún ejemplo significativo en cuanto a la urgencia. Pues no, vamos, tenemos ahí muchísimas facturas, ¿no? Pero bueno, comentar la urgencia de algunas actuaciones. Por ejemplo, yo recuerdo en 2019, en agosto, cuando en julio o entre junio, bueno, no había empezado todavía, luego yo creo que fue durante el mes de julio y agosto, justo después de tomar posesión el nuevo gobierno, hubo una avería grande en ganadería que supuso un gasto de golpe de unos 25.000 euros para poder mantener el bombeo del Aglín, como ejemplo. Comentaste antes, Ana, que durante el temporal de 2018 y 2019 se había valorado la necesidad de inversión de infraestructura en carreteras, caminos, etcétera, en unos 400.000 euros. Gran parte de ese gasto
pero viene de ahí, una parte relevante. Comenté antes por encima el tema del agua, el pasmoso desfase que hay en el concejo histórico ya en cuanto a ingresos y gastos, que a día de hoy no es inferior a los 50.000 euros anuales y creciendo. Y también apuntar que los ingresos municipales, debido a la situación poblacional del concejo dramáticamente decreciente, eso también supone presión sobre las cuentas municipales. Y sin embargo, las demandas vecinales y las necesidades vecinales son prácticamente las mismas, con 1.800 habitantes y bajando, que con casi que por encima de los o cerca de los 4.000. Y luego apuntar también en cuanto a la presión fiscal existente en el concejo de Riosa, pues comentar que el concejo de Riosa ahora mismo está pues en el puesto prácticamente cercano al 70 de 78 concejos de Asturias en cuanto a impuestos directos que gestiona el ayuntamiento, tasas e impuestos, lo cual, en nuestra opinión, en mi opinión, no corresponde con las rentas municipales. Ríos está pues, en el puesto 20-22 en cuanto a ingresos per cápita y está en el puesto, como comenté, 65 y subiendo en cuanto a carga sobre impuestos y tasas municipales. Y ese es también un origen importante del desfase presupuestario municipal. Pues resumir la bajada poblacional y la falta de ajuste durante al menos una década. Yo creo que las últimas ordenanzas municipales se reajustaron a finales de los años 2000, 10 años más tarde. La gran mayoría de las tasas municipales siguen sin actualizarse, lo cual mete presión importante en los presupuestos municipales y se sigue, véase el ratio de carga fiscal capítulo 3 por habitante en Riosa, se sigue muy por debajo de la media regional y desde luego no corresponde, como comenté, con la renta per cápita municipal de acuerdo a los datos históricos del INE y de Sodeco, por ejemplo. Es lo que quería apuntar. Bueno, vale, yo la palabra, respuesta a lo que está comentando, a ver si lo entendí bien. Está diciendo que un motivo por el que el ayuntamiento está en déficit es porque los vecinos pagan pocos impuestos. Porque las tasas municipales están muy bajas. Obviamente han demostrado que tienen intención de subirlas. Pero en cuanto a la intervención de Tomás, me voy a referir a lo que dijo campaña electoral. El ayuntamiento tenga 200.000 euros de déficit es perfectamente asumible. Y ahora, un año después, claro. Fíjese usted, con toda la palabrería que ha dicho, que era tan asumible que lo han doblado. Quédese con eso, señor concejal. Yo quería puntualizar un poco lo que decía Tomás. Lo siento mucho, pero este punto del orden del día es la dación de cuentas. Perdona, Ana, la alcaldesa... ¿Qué tenemos que impugnar en la celebración de este pleno? La alcaldesa, Ana, por favor, se te repitió en varias ocasiones, la alcaldesa lleva el pleno y te puede contestar la alcaldesa, te puede contestar el portavoz correspondiente, ¿vale? Te acaba de contestar Tomás. Vale, de lo que estábamos hablando es de la liquidación y de un tema del gasto municipal. Ana, por favor, Ana. Yo quería... No, Ana. Abandono hasta que se retome nuevamente el orden del día, porque es inaceptable el orden del día... que la alcaldesa pueda hablar de lo que quiera y los demás no. Hombre, yo creo que no me... Por favor, le pido al Perdona. secretario que me avisen cuando se restaure el orden del día. Gracias. Bueno, nada, Ana García Suárez abandona la sala, esta vez lo decidió ella, y simplemente, bueno, pues hace mención a que la alcaldesa no está siguiendo el orden del día, ¿no? Estamos dando cuenta de la liquidación y yo creo que ella fue la primera que habló del gasto excesivo o no, y por supuesto dio su opinión muy respetable sobre el tema, y los demás evidentemente también queremos hablar sobre lo que ella nos dijo, ¿no?
creo que nos estamos explicando y es un tema de la liquidación. No me voy a mover del orden del día y voy a seguir porque yo creo que los vecinos tienen que entender, y ella lo último que dijo es que fue que la intención del equipo de gobierno es subir los impuestos para poder mejorar el tema económico del ayuntamiento. Lo que nosotros queremos decir desde el equipo de gobierno es que esas tasas ya se debían de haber mejorado hace muchos años. Como bien decías, Tomás, las tasas llevan pues completamente obsoletas, y os puedo dar a los vecinos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el IBI, teníamos el 0,60, hemos decidido subirlo al 0,70 y como curiosidad tenemos que los concejos vecinos que están aquí al lado, Morcín, por ejemplo, tiene un 0,65 y Quirós un 0,85. Es decir, nos quedamos en 0,70, con lo cual no estamos haciendo nada extraño. En la actualidad, por las tasas de IBI, ingresa al Ayuntamiento de Riosa 404.154 y los gastos ascienden a 652.581. Eso es un ejemplo. Tenemos ejemplo de otras tasas que, por ejemplo, los vecinos lo van a entender perfectamente y es muy significativa. Por ejemplo, en el ganado, ¿no? El ganado pasta en el Aramo. Bueno, compartimos pasto con Morcín y con Quirós. Y, por ejemplo, en Riosa la vaca pagaba 3,50, en Morcín 10 y en Quirós 12. Los caballos en Riosa pagaban 7, en Morcín 20 y en Quirós 24. La subida que estamos haciendo y de lo que se nos acusa de subir los impuestos es que la vaca va a pasar a pagar 6 euros y los caballos 12. Es decir, una vaca de Riosa por pastar en Glaramo va a pagar 6 euros, una de Morcín por pastar en el mismo sitio 10 y una de Quirós 12. Y los caballos, pues en Riosa 12, en Morcín 20 y en Quirós 24. Los doblan, ¿vale? Creo que sobra ya explicar un poco los gastos, sobre todo del bombeo que tenemos que hacer para que ese ganado de Riosa y de Quirós y de Morcín beban en el Anglino, ¿no? Para lo cual, bueno, pues lo que se está haciendo es trabajar desde la Concejalía de Ganadería, con José Manuel Pello a la cabeza, haciendo obras para la mejora que también debía haber sido de hace muchísimos años, porque se estaba bombeando y se estaba perdiendo el agua. Bueno, pues ahora mismo tenemos el llago impermeabilizado, los bebederos impermeabilizados. Nuestra intención, si es posible, sería no bombear más y tener un ahorro importante, pero entendemos que las tasas no es sangrar a los vecinos para nada, sino pues adecuarlas, ¿no? Eso es simple un ejemplo de las tasas. También recordar a los vecinos pues que los servicios municipales, no sé si decir absolutamente todos, pero casi todos, si no son todos, son deficitarios para el ayuntamiento. Podemos hablar de piscina, polideportivo, el ganado ya lo veis, la basura, el agua, y entendemos que tenemos dos opciones, ¿no? Tener el ayuntamiento paralizado y cuando hay un problema no actuar, o bueno, pues actualizar un poco estas tasas y poder seguir trabajando por el concejo. Bueno, si no tenéis más que añadir, pasamos al siguiente orden del día. Ratificación del decreto de alcaldía de fecha 13 de julio de 2020, aprobación del proyecto de obras de reparación de taludes en el camino del Campón, en Grandiella. Esto es, os explico un poco, es una obra a través de administración local en la que ellos hacen el proyecto y ellos ejecutan la obra y nosotros lo que tenemos que hacer es la aprobación de ese proyecto, ¿no? Has decidido que te incorporas, ¿no? al pleno. Se me informara. Vale. ¿De cuándo comenzaba el siguiente punto del orden del día? Nadie se salió del orden del día, con lo cual estábamos en el orden normal. Ana se incorpora a la sala. La posibilidad de impugnar esta sesión. Sí. Estaba hablando del proyecto. El proyecto lo elaboró Administración Local y bueno, lo normal era aprobarlo hoy en pleno, pero ellos mismos nos llamaron porque lo necesitaban la aprobación, se hizo por decreto y bueno, ahora se da cuenta de la ratificación de ese decreto, ¿no? Para que se puedan ejecutar esas obras. Ellos necesitaban la aprobación para poder licitar. Yo creo que tengo los datos aquí de la cantidad del proyecto. Tenemos ahí los proyectos, por si bueno los queréis consultar. Y los datos
el proyecto del Campón asciende a 42.472. Es un problema serio para los vecinos por seguridad. Es una zona donde se había actuado, además, hace unos años, yo creo que 2 años, por el Ayuntamiento de Riosa, en el asfalto de una de las zonas de acceso a las viviendas. Y, bueno, pues por el temporal al que antes hacíamos referencia, pues se cayó un trozo y están pasando ahora mismo a las viviendas por una zona que está colgando. Entonces, bueno, agradecemos a la administración local que nos ayude en esas obras y lo van a hacer ellos. Ese es el proyecto del Campón. Si alguno de vosotros lo queréis ver o que tenéis intención de ver el proyecto, ahí lo tenemos. No sé si alguno queréis decir algo. Sí, este es el siguiente punto del orden del día. Pasamos al siguiente, al número 6. Aprobación y mejora alternativa del acceso existente al pueblo de la Gransia. Esto es lo mismo, es aprobar, bueno, aquí tenemos que aprobar el proyecto. Ahí lo tenéis, tenemos un proyecto para mejorar el acceso. Ahora mismo el acceso a las viviendas de la Gransia es prácticamente intransitable. Entendemos que en un pueblo, bueno, pues vivan muchos vecinos o vivan pocos, tienen completamente derecho mínimo a tener el acceso hasta su vivienda y ahora mismo se les hace bastante difícil, sobre todo en invierno, ¿no? Igual que con el Campón, pues se habló con la administración local, visitaron la zona y, bueno, entendieron la posibilidad de poder ayudarnos y están haciendo la intención de poder sacar a licitación ese proyecto y hacer esa reparación, lo cual, bueno, agradecemos. Lo dicho, tenéis ahí el proyecto por si queréis verlo, no hay ningún problema en que lo veáis. Y el proyecto de la Gransia son 79.589,92. Si alguno de vosotros queréis decir algo. Solamente agradecer a la alcaldía el trabajo de estar, entre comillas, presionando y estar en vivo contacto con la administración local para que esas y muchas otras obras que el municipio no pueda afrontar en solitario se hagan a la mayor brevedad posible. Que sin esa actividad de presión y de estar encima de ello, desde luego esto no iba a salir adelante. Y también recordar que al fin y al cabo la administración local actúa por y para los ayuntamientos. Su labor es dar apoyo a los ayuntamientos pequeños, con poca población o población muy decreciente respecto a hace poco, y que son inversiones absolutamente necesarias. No es una dádiva del Gobierno del Principado de Asturias, sino que es una actuación que está prevista y ese es su papel. El papel de la administración local es apoyar a los ayuntamientos en los que no hay economía de escala. Y quiero decir con esto, no hay economía de escala en el que los ayuntamientos ni recaudan ni jamás recaudarán lo necesario para poder mantener un mínimo sus infraestructuras. Y este es un caso palmario. Y hay más en el concejo. Gracias. Solamente repetir que agradecer a la alcaldía que esté pendiente de eso e instar a que se siga presionando en esas instancias para que ese tipo de proyectos se ejecuten a la mayor brevedad posible en el concejo. Gracias, Tomás. ¿Sí, nada más? Ana pide la palabra. No podemos estar más que satisfechos de la labor que está haciendo el Gobierno Socialista Regional y las inversiones que están realizando en este ayuntamiento, porque desde la elaboración del proyecto, adjudicación y pago, de acuerdo a cuenta de ellos, no son proyectos municipales. Creo que quedó claro, por nuestra parte, ¿no? No, claro, simplemente. No, ninguno. Ana, no vayamos a lo de siempre. Sigue, por favor. Entonces, nuestro agradecimiento a la inversión que realiza y lleva realizando, que fue mucha, y que haremos una exposición recopilando toda esa inversión que realizó el Gobierno Socialista Asturiasa y nos ha satisfecho por ello. Bueno, pues me pongo a tu disposición para darte todos los datos que necesites. No lo dudo que los tengas, pero bueno, si necesitas
Si necesitas algo, te lo paso sin problema, porque, bueno, tenemos los datos de absolutamente todo lo que administración local y insisto que tanto el teniente alcalde como la alcaldesa lo está agradeciendo y seguiremos intentando que sigan así con el Ayuntamiento de Riosa, incluso más. Bueno, pasamos al siguiente orden del día, que es informes y resoluciones de la presidencia. Perdón, Ana, ¿hay votación o no hay votación en estos dos? ¿En estos dos puntos hay votación o no hay votación? Sí, hay votación, sí, perdón. Votamos el proyecto del Campón, que era el punto número 6. Se somete a votación, disculpad. ¿Tomás? A favor. ¿Ana? ¿Oli? A favor. ¿Pello? ¿Y Cecilia? Bueno, pues se aprueba por unanimidad. Y el punto número 6, aprobación y proyecto, mejora y alternativa del acceso existente al pueblo de la Gransia. Tomás. A favor. Ana. A favor. Oli. A favor. Y yo, y Cecilia, todos. Pues lo aprobamos también por unanimidad. Y el punto número 7, informes y resoluciones de la presidencia. Bueno, son muchos, ¿verdad? Entonces, bueno, para no hacer lectura de todo ello, yo supongo que tuvisteis también lo mismo, acceso igual que a la liquidación. Bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre decretos o resoluciones, informes de la presidencia, pues lo podéis trasladar y en lo que podamos se puede resolver. Sobre la información que aparece en los decretos, pero no sé si corresponde en este punto del orden del día o ruegos y preguntas. En ruegos y preguntas, sí. Vale. Mi derecho a hacer ruegos y preguntas. Nadie te lo había No, es que consideraba que no se me escuchaba desde la otra parte de los que están en videoconferencia, pero veo que sí. No lo sé. ¿Vosotros escucháis a Ana cuando interviene? Sí. ¿Tú, Oli, también? Sí. Vale. Mociones y asuntos fuera del orden del día. ¿Algún grupo trajo alguna moción? Tomás, Ana, ¿moción o puntos fuera del orden del día? Nada. Bueno, no, ninguno. Pasamos al punto número 9 de ruegos y preguntas. Está pidiendo la palabra Oli, ¿verdad? Sí. Luego Ana, ¿no? También. Perdón. No. A ver. Pues Perdón. vamos a acabar impugnando el pleno por todos los puntos del orden del día, porque ruegos y preguntas Sí. es el punto donde la oposición hace preguntas. Perdón, no. Cualquier concejal puede intervenir en ruegos y preguntas. Perdón. ¿Y a quién vas a Perdón. ¿A la oposición? Oye, no lo sé porque yo no soy Oli. Yo no soy Oliverio Alonso. Solo faltaría que la alcaldesa sepa lo que va a decir Oliverio Alonso. ¿Vale? Oliverio Alonso es un concejal que tiene una concejalía de peso y quiere hablar y quiere preguntar. Supongo que si es sin ruegos y preguntas, quiera preguntar algo a alguien de los que estamos presentes. Incluso puede preguntarme a mí si quiere, que estoy a su disposición. Igual que espero que vosotros, igual que los demás, pueden contestar, ¿no? Bueno, está en su derecho de preguntar como concejal del Ayuntamiento de Riosa, que es en ruegos y preguntas. Perfecto. Oli, tienes la palabra. Buenas, quería preguntar a la concejal del Partido Socialista, si me escucha. Sí, lo escuchas. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. ¿Te escucha, Oli? Ah, vale. Por unas acusaciones vertidas en las redes sociales, en las que, cito textualmente, que hay gente que se deja manejar porque tiene un precio, algunos quieren sacar dinero, otros quieren medrar y vivir de la política, otros se venden por un sobresueldo, alguno por un puesto de trabajo. Creo, sinceramente, que se deberían de dar nombres y apellidos, porque tales acusaciones son bastante graves y yo como concejal del Ayuntamiento de Riosa no me siento identificado con ninguna de ellas, al igual que supongo que mis compañeros. Por eso creo que se deberían de dar nombres y apellidos ante tales acusaciones. ¿Ah? Hombre, yo entendí la pregunta perfectamente y no sé si no lo oíste cuando habló. ¿Lo oíste o no lo entendiste? No, perdona, ¿lo oíste o no lo entendiste? Sí, es lo que no. No veo la pregunta por ningún. La pregunta te dice, y traslado, lo que acabo de entender de la pregunta del concejal es que ante las acusaciones por tu parte
o por parte de la agrupación socialista, vertidas en redes sociales, donde dices que nos vendemos por un sobresueldo, por dinero extra, ¿Que se vende o por... quién? Eso te pregunta quién. Pero yo tengo que dar explicaciones de lo que escribo en una página del Facebook. Sí, cuando hablas del Cuando no se ayuntamiento... nombra a personas. No, cuando hablas del ayuntamiento de Riosa, sí, yo creo que sí. Del equipo de Yo gobierno, creo por que sí. supuesto. Lo solicite Sí, por sí. escrito, o a través del abogado. Perfecto. ¿Vale? Supongo que, Oli, estás oyendo, pero lo que estamos viendo es que no te va a contestar. No, obviamente. Vale. Claro. Los que tienen que responder Vale, ese bueno, tipo pues de seguimos con la preguntas duda, de la oposición. de a quién se refieren cuando hablan de sobresueldos, dinero extra o venderse, ¿no? O comprar votos. Hombre, cuando hablas de comprar votos, supongo que hablas claramente del equipo de gobierno. Porque votos los vecinos no los compran, ¿no? Perfecto. Hombre, sí, claro, evidentemente, cuando un grupo municipal del Concejo de Riosa, un grupo municipal del Ayuntamiento de Riosa insta a los vecinos comentándoles que compro de votos, sobresueldos y dinero extra, entiendo que un concejal del Ayuntamiento de Riosa esté ofendido, cuanto menos. Y simplemente te pregunta si puedes explicar a quién te refieres. Es una página en el partido donde se hacen críticas políticas. Perfecto. Si se considera aludido, puede ir a un abogado y denunciarlo o trasladarme cualquier cuestión. Como bien sabes que para trasladar a un abogado y poner una demanda necesitamos que nos digas a quién te refieres, simplemente te preguntaba. Si no, dije dónde está el delito. Claro. ¿Están buscando ustedes que haya un delito? No hay delito, simplemente se te está preguntando a quién te refieres cuando hablas de sobresueldos y hablas del Ayuntamiento de Riosa. ¿A quién te refieres? ¿Quién tiene un sobresueldo? Yo tengo la obligación de contestar a eso. No, simplemente yo te pregunta el concejal, nada más. Yo te estoy trasladando. Perfecto. No te va a contestar, Oli. Pues por algo será. No te va a contestar. Incluso dice que si te sientes aludido, por algo será. Ya no, espera, pues Bien. creo que no. Perdona, te va a contestar, Oliverio. Dime, Oli. Dinos. Que creo Dinos. aludido por ninguna de las circunstancias que cita. Pero bueno, ya me esperaba que no iba a contestar. Perfecto. Bueno, ¿más preguntas? Ana, te has salido el uso de la palabra. Desde luego. El apartado luego si preguntas es el instrumento y así está regulado mediante el cual la posición desarrolla su labor de control de fiscalización del gobierno municipal. Está clarísimo y regulado así. Si ustedes quieren utilizarlo para exactamente no sé qué, estoy sorprendida. Pero bueno, vamos a ello. No voy a hacer preguntas sobre los incumplimientos de la elaboración del plan de ajuste desde el año pasado hasta este, porque se va a encargar quien se tiene que encargar de las consecuencias de sus propios actos, que Perfecto. no es nada más que Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. Así que paso a otra serie de asuntos relacionados con los decretos a los que usted ha hecho mención. En primer lugar, porque he hecho en falta algún decreto, porque tenemos una trabajadora, auxiliar administrativa, trabajando, que entró en este ayuntamiento con un contrato en prácticas, subvencionado al 100% por el paro, y que concluía dicho contrato en marzo, y está trabajando. Entiendo, la subvención obviamente terminó marzo también, entiendo que cobrando y que el ayuntamiento se está haciendo cargo de ese trabajo, pero no he visto ningún decreto del contrato. Si tuviera un contrato tendría que haber dado cuenta en este pleno, que desde marzo no se celebró otro más que este. Entonces, ¿en qué situación está esa trabajadora? En referencia a esa trabajadora y a todos los demás, estamos elaborando una RPT y un convenio colectivo, que por cierto nunca hubo tiempo en el Ayuntamiento de Riosa a elaborar. Estamos sin RPT y sin convenio colectivo, aunque parezca surrealista, así es. Tenemos una mesa negociadora con los sindicatos, pondremos fecha seguramente la semana que viene o la siguiente, y en esa mesa trataremos tema laboral de absolutamente todos los trabajadores, sin excepción. Me parece muy bien, pero me estoy preguntando si esa trabajadora está trabajando con contrato o no. Esa trabajadora está trabajando con contrato, evidentemente. El Ayuntamiento de Riosa no hizo... se ha dado cuenta. Perdona, el Ayuntamiento de Riosa actuó igual que siempre que hubo una persona válida de prácticas. Absolutamente siempre se renovó por un año más a la persona que estaba en prácticas.
voy a dar nombres, pero la persona que estuvo anteriormente, el primer año estuvo en prácticas y al siguiente se le hizo un contrato, un año más. Y al anterior y al anterior. Y es exactamente la misma circunstancia, no hay ninguna variación. Con la consiguiente pues, aumento de necesidad, como el problema de secretaría de intervención que teníamos, que, bueno, como todos sabéis, era necesario trabajar, evidentemente ella y la otra persona que trabaja en el tema de facturación y el tema del tema económico, pues no dan abasto, ¿no? Entonces, teníamos muy claro que era necesario esa persona trabajando ahí y está trabajando, evidentemente, con contrato, claro. Si falta alguna documentación, se te pasará perfectamente, sin problema. No sé si lo comprendo bien, que quiere decir que se ha prorrogado por un año más el contrato, que existe ese contrato, aunque aquí no ha dado cuenta de él. Lo buscamos y te lo pasamos sin ningún problema. Por un año haciéndose cargo, supuesto. A ver, es obligatorio en este sentido, si ustedes decidieron hacerse cargo del pago del sueldo de esa trabajadora de un año más y estando en la situación. Porque en una situación normal el ayuntamiento se lo podía asumir, pero en esta situación en la que usted está obligada, lo que está obligada, era necesario un informe del secretario interventor sobre si se podía contratar o no. El secretario interventor emitió un informe al respecto. ¿Y qué decía ese informe? ¿Me estás preguntando a mí? ¿Qué decía? Perdón, informo que Cecilia por tiempo pues abandona la sala. Bueno. Aquí quiere que se lo pregunte, señora alcaldesa. Ana, seguimos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué decía ¿Cuál es la pregunta? No, me estás hablando de la persona que está contratada por un año más, que estuvo en prácticas. Yo creo que ya se te contestó, vale, ya se te contestó. Está contratada por un año más en el Ayuntamiento de Ríos. Yo creo que la contestación es suficiente. El secretario interventor emitió un informe sobre dicha contratación porque ese informe es preceptivo. Perfecto. ¿Podría indicarnos cuál era el contenido de ese informe? Que no, Ana, que yo no te voy a hablar de los informes del secretario aquí. O sea, te acabo de contestar sin ningún tipo de problema. Se le hizo... No, no lo desconozco y tú tampoco. ¿Vale? Hay un informe que tuviste y la alcaldesa decidió, el equipo de gobierno decidió contratar por un año más a esa persona. ¿No estás de acuerdo? Pues muy bien. Te estoy diciendo que vamos a hacer una reunión con los sindicatos en la mesa negociadora y se hablará de ese contrato y de todos los demás. El secretario emitió un informe ante una posible prórroga del contrato. En su conclusión fue que amenaza el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria del mercado. Por eso, no lo sé. No entiendo. Está dentro de los expedientes de esta sesión. Yo me lo encontré. Entonces, ¿cuál es el problema? Ana? ¿Por qué le das vueltas? Si tienes un informe, ¿qué preguntas por informe? No lo sé. No lo sé, es que eso es para que quede claro el contenido de ese informe. Pues ya está. Pero si lo tienes tú, ¿por qué no lo estás preguntando? Esto es absurdo. Bueno, seguimos, de verdad, por favor. Teniendo ese informe del secretario, el equipo de gobierno decidió contratar a esa trabajadora. ¿Esto? Sí. Lo acabo de contestar, Ana. Está muy bien. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? No, está muy bien. Vale. Me parece que es usted sincera. Como siempre. Hay otro decreto Como siempre. en el que se sube de categoría al plan de servicios múltiples, conductor de retroexcavadora. No, se sube de categoría. No, perdón, pero no. Se le nombra No malinterpretes. No quieras decir lo que no es. No se le sube de categoría para nada. Y no tiene ningún... A ver, Ana, está cobrando lo mismo, no tiene nada que ver con el tema económico. Y sí, se dice que es una persona. Y hay un informe, ese igual no lo viste. Hay un informe del técnico municipal, que sobre eso también vamos a hablar del técnico municipal. Hay un informe del técnico municipal donde corrobora que esa persona está haciendo de jefe de personal y está haciendo, con sus trabajadores, ¿no? Con los que están de operarios. Está haciendo de encargado. Simplemente pues porque las obras hay que ir a visitarlas, porque se encuentra un montón de cosas que alguien tiene que trasladarlo aquí y bueno, pues está haciendo de encargado. Como hicieron todos los demás que estuvieron antes que él. Todos los demás, no hay un cambio de contrato. ¿Viste algún cambio de contrato? No, señora, no, puedes estar muy tranquila.
Vale, sigue siendo con el contrato. Tiene el contrato que tiene y tiene la disponibilidad que tenía anteriormente y no se ha tocado en absoluto. Simplemente se le reconoce el trabajo que está haciendo desde el minuto 1 que entró a trabajar. Y sabes de sobra el contrato que tiene. Sí. Lo sabes Es perfectamente. un contrato de interinidad. Perfectamente. Con carácter No es de temporal. interinidad. Eso hay mucho que discutir sobre ello. Con carácter temporal mientras dure el proceso de selección. No es interino, pero bueno, yo creo que hubo un juicio, ¿eh? ¿Cuándo va a dar comienzo Y está el claro que no es proceso? interino. ¿Cuándo Pero va a bueno, dar comienzo me el niego proceso de rotundamente a selección? hablar de trabajadores aquí, porque si hablamos de un trabajador, hablamos de todos. No, estoy hablando de un proceso de selección. Perfecto. De una plaza. No, ese proceso de no, selección hace 3 años. trabajador, Me niego sino a hablar de de una plaza. me niego a hablar de un proceso de selección que hace 3 años UGT llevó a juicio, ¿Cuándo va a en el dar que tú estabas presente en el comienzo juicio. el proceso de selección para dar cobertura definitiva? Nosotros a entendemos esa que no plaza? es una persona de interinidad. Y El ya te plazo- dije, el plazo que tienes te de digo, 3 años. A no ser que la se va a hacer plaza, una reunión aquí con los sindicatos, insisto, para ese trabajador, para el anterior de la que hablaste y para todos los demás. Sí, me va a parecer perfecto. Perfecto. ¿Podría contestarme que cuándo va Sí. a dar comienzo el proceso de selección? ¿El proceso de selección de qué? ¿De la plaza para dar cobertura definitiva a esa plaza? ¿Solo tenemos ese interino? El Ayuntamiento de Riosa. Porque yo insisto que esa persona no es Yo le estoy interina. haciendo, Claro, esa no pregunta. hay más interinos para los que hay que Usted, sacar si la quiere, plaza. no conteste, diga que no conteste. No quieres contestar tú, ¿verdad? Yo no tengo por qué contestar Te estoy a esa insistiendo, pregunta. no vamos a sacar. Dígame usted si tiene la obligación No de va, pues contestar las mías. te estoy contestando. Pues No cuando va a quiera. haber ningún proceso de selección porque entendemos, y así lo dijo un jurado en un juicio, que no es interino. Bien. O sea, él se presentó a Bien. esa convocatoria y esa No plaza es de interino, interina, Ana. pero No voy es a seguir. interino. De verdad, con esa plaza ya tuvisteis No es bastante, ¿eh? interino. Ya tuvisteis bastante, ¿eh? Creo que ya llega el momento de pasar página, ¿eh? Tengo muchas dudas. Y sí, hay más Tengo interinos. muchas dudas Hay con más interinos que, respecto fíjate, a acabaron ese trabajo. el contrato, pero eso no lo viste. En- Y son interinos, ¿eh? Qué casualidad que esos no los trabajadores viste. comunicaron que realizaron 145 horas extraordinarias. ¿Perdón? Los No te oí. trabajadores Sí. informaron ¿Sí? Sí. la realización de 145 horas extraordinarias. Sí. Creo que queda constancia de que trabajan Del 15 de suficiente. abril al 24 de mayo. Sí. 6 semanas durante 29 días laborables, todas las tardes, 5 horas diarias, Ujú. y solicitaron 21 días laborables de descanso. Ujú. Ambos disfrutaron del descanso dentro del año, tienen todavía días de descanso pendientes. Eso, como jefa de personal que soy, pues lo voy elaborando con ellos, simplemente. O sea, Pero no ahora sabes me estás diciendo que tengo que darte cuenta yo de las vacaciones de los trabajadores, en qué momento las gastan y en qué momento no. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Estoy preguntando qué día ¿Me estás descansaron. preguntando en un pleno municipal si 2 trabajadores disfrutaron sus vacaciones? No, Sí, me estás preguntando eso. No se podría hacerlo, ¿eh? Me estás preguntando ¿Sabes si... por qué podría hacerlo? Me estás preguntando si 2 trabajadores disfrutaron los días que les corresponden por trabajos extras. ¿Sabes por qué lo puedo hacer? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay un convenio firmado Sí, en el que este señor cobra un plus de 500 euros mensuales en el que van Sí. incluidas todas sus horas extras. sí. Así que además del plus, Vale. le ha usted concedido... Pues no 21 tuvo, días pues de fíjate que te laborables. contesto que no tuvo ningún día de vacaciones por ser eso. ¡Anda! Ahora resulta que no Fíjate, tiene días, ¿no? es que no me dijiste qué personas eran, me acabas de decir que una de ellas tiene una disponibilidad. Hay muchos trabajadores que hacen 145 horas Pues los extraordinarias. 4 de la calle, casi los 4. Sí, los 4, los 4. ¿No sabe que como máximo suelen realizar 80? Sí, y no sabes ¡Qué casualidad! que Son mientras 6 semanas antes de las y- elecciones estuvieron a pleno rendimiento mañana y tarde. Por cierto, En el está confinamiento- perfectamente- en el confinamiento también, ¿eh? Usted es concejal de obras y usted es la que los destina a los trabajos que tiene que hacer, ¿no? Digo yo pienso que es así. Sí. Usted me lo confirma. La semana del 20 de mayo, 24 de mayo, y no lo niegue, no intente negarlo, porque está perfectamente documentado, con fotografía, vídeos. Además, hablé personalmente con ellos sobre ese asunto. Estuvieron haciendo trabajos en una finca particular a la que se les destinó. ¿Alguna finca ¿Cómo puede particular? ser? Sí. Bueno, pues dime datos. No. Ah, sí, sí, Se no, los no, va a no. entregar el juez, No, porque no, ya están- no, 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 ya no, están a no, no, disposición no, no, judicial. no, no, no. Que se No, Rangella, no, no, no me no. lo dijo nadie, yo estaba allí, yo paré, yo hablé con los trabajadores, yo hice las grabaciones oportunas, Perfecto. día y hora. Grandiella, ¿de Sí, quién, por en supuesto. qué Se finca le privada? informará- No, se no, le informará no, en no. sede judicial cuando reciba Ana, no una puedes... pertinente denuncia, cuando se admita a trámite, cosa que va a suceder
cosa que va a suceder porque está todo perfectamente documentado. Ojalá, porque quiero hablar de ese tema. Que considere Hombre, oportunas. faltaría más. Pero, de verdad, insisto. Sí, Si no deja- negar eso, no. como me niegan a mí, pues las nóminas de Ana, los trabajadores. Ana, por favor, quiero contestarte. Quiero contestarte. No sé a qué finca te refieres. Yo te pregunto, ¿a qué finca y qué trabajadores eran? Que conste en acta que la alcaldía no sabe de lo que le estoy hablando. No, yo quiero... no. Las horas de esos días están justificadas como horas extraordinarias. Se supone, y acaba de decir que ella es la que las distribuye, los trabajos, pero cuando se vea que esos días y a esas horas estaban en una finca particular, ella no tiene constancia. No, yo no acabo de decir eso. Que conste en acta. Perdón, no, Fran, que conste en acta, yo creo que va a constar en acta lo que estamos hablando, evidentemente, ¿no? Entonces, Estamos hablando ¿qué todos. está diciendo? Yo te digo que si dices a los vecinos, aquí, en público, en el pleno municipal, que 2 trabajadores en horario laboral estaban trabajando en una finca privada, Sí. yo, como concejal de obras, te pido que me digas en qué finca, de quién es la propiedad y qué trabajadores estaban. Usted estará en derecho de No, pedir esa información, yo y quiero. yo le digo ¿Te lo estoy que pidiendo? está en No servicio puedes social. decirle a los vecinos aquí que Sí, 2 sí, que lo puedo trabajadores decir. municipales No, además están... saben todo. Pero no dices qué trabajadores O sea, ni en qué finca. No necesito, a los vecinos Vale. no necesito darles el nombre porque todos lo saben. Bueno, Todos lo saben. entonces ¿qué quieres que te De hecho, conteste? Yo hablé con los trabajadores y están las grabaciones ahí. Vale, perfecto. O sea, ¿Qué? es que ahórrate lo de desmentir y decir que es mentira. No, yo no te estoy diciendo que es mentira, te estoy todo diciendo el mundo sabe que es cierto y que no además sé de qué está finca me en la hablas. prueba. Bueno, pues que conste en acta ¿De qué que la finca me alcaldesa hablas? No sabe absolutamente Hombre, yo de nada memoria no sé dónde estaban el 20 y Pero pico si de lo sabe, mayo. ¿por qué Si no lo sabe sabe, el dime nombre? quién es. ¿Qué trabajadores? Yo te exijo que me digas qué trabajadores, porque es serio lo que estás diciendo. Claro, estoy 2 diciendo trabajadores que de municipales. Los trabajadores, Vale. de los trabajadores. ¿Qué trabajadores? que eligieron ¿Qué horas trabajadores? extraordinarias, esas horas extraordinarias estaban haciendo labores en una finca particular. ¿Qué trabajadores y qué finca? Pues mire la solicitud de los trabajadores, conoce perfectamente qué No, trabajadores. es una acusación. Es Es usted una la que acusación dice- tuya. Es usted la que los destina. Vale. Y no sabe qué trabajadores hicieron el trabajo de antes de las elecciones durante 6 semanas consecutivas horas extras. En la campaña electoral la alcaldesa manda a 2 trabajadores municipales a trabajar en una finca privada. Venga, Ana, No por favor. sabe usted bien que es No. usted la que los destina. Una y acusación- No sabe ni a qué trabajadores ni a qué finca particular. Una acusación que se hace de tal Búsquese calibre. otra respuesta para dar el sede judicial, porque la responsabilidad es suya. Búsquese otra. Ya está. respuesta. Venga, Ana, por favor. Siguiente pregunta, porque esta de verdad no me la acaba esta de hacer. Al igual que No te puedo tener a una contestar. trabajadora. Insisto. ¿Por qué no pregunto qué trabajadora era? Porque es la única que estuvo en prácticas. Será por eso, no será, Será porque por tiene eso. una relación personal con usted. No. No te lo voy a consentir. No me vas a consentir. No te voy a pregunte consentir que o diga saques que temas es familiares aquí. trabajadora. Lo Es siento, una Ana. apreciación. Lo siento, Ana. Es una apreciación. Aviso a la concejal que de verdad, faltas de respeto, por supuesto que no se lo voy a consentir y quiero que conste en acta. Si tiene algún problema con el tema personal, familiar de la alcaldesa, que hable claramente y eso sí a lo mejor lo va a decir ella en sede judicial. No te lo voy a consentir. Sí, está toda la También te documentación. pregunté a ti si había más trabajadores interinos y simplemente te preocupas de ella. Por eso no te dije el nombre. Está toda la documentación. Sí, la documentación claro que Toda está. la documentación. Claro que está. Vamos a hablar sobre el reconocimiento extrajudicial de créditos que se aprobó por valor de 300.000 euros. ¿Se han pagado las facturas? ¿Perdón? Si se han pagado las facturas de reconocimiento extrajudicial de créditos. Hombre, tendríamos que mirarlo. Yo de memoria te puedo decir que no me recuerdo ahora mismo ni facturas, ni tampoco si los trabajadores municipales de qué día concreto estaban en qué sitio concreto. En una finca ¿Vale? particular. No te preocupes, me pasas la... No, recuerda que ellos Me- estaban en una finca particular. Hombre, no se atreve a decir que no estuvieran. Lo que no pasa es que no recuerda qué día concreto, ¿no? ¿No me dijiste qué trabajadores ni en qué finca? Claro, Dímelo. ¿hay muchos trabajadores trabajando en fincas particulares? Ninguno. 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 Por favor, que conste en acta que niega Ninguno. que los trabajadores Y en acta municipales- quiero que conste que exijo a la concejal que no tire informaciones falsas sin dar datos concretos. Por favor. Volvemos a lo mismo que te instaba el concejal de Por deportes. favor. Cuando hicieron el reconocimiento extrajudicial de crédito por más de 300.000 euros, dejaron más de 100.000 euros sin reconocer. Siguen estando en una carpeta sin poder pagar porque no se han reconocido la obligación. Hombre, sin secretario es complicado, ¿eh? Es complicado. Es muy complicado hacer eso. Muy complicado. Muy complicado. El listado está ahí. Sí, las sí, facturas están claro. ahí, Sí. pero hacer un pleno Sí, para sí. reconocer, Hombre, un pleno sin la secretario es obligación de complicado, pago, sí. Muy ya. complicado.
Hay un informe del Creo que lo secretario. sabes, además, que es complicado hacer un pleno sin secretario, Sí, ¿eh? Bien. Bien. Vale, pero Ana, por favor. Hay un informe del Ana, secretario donde perdona, no se puede hacer perdóname. reconocimiento. El pleno lo lleva la Por favor, alcaldesa no y te va a contestar. La alcaldesa te va a contestar. Por favor, no se ponga nerviosa. No me pongo nerviosa, tranquila. La alcaldesa te va Sabemos lo que la se alcaldesa debe. te va a contestar. Ana, por favor, la alcaldesa te va a contestar. Un poco de respeto, la que me acabas de hacer. ¿Cuál era? ¿Por qué no se hizo ese reconocimiento de ese dinero que está ahí? Sí, Ese dinero. ¿Por qué no se hizo un pleno? Y te estoy contestando, porque no había secretario. Pero se podía ¿Te haber valió la dicho contestación? con nosotros. ¿Te valió la contestación? Se hizo Pues el ya está. reconocimiento y esa- Siguiente se- pregunta. Se hizo el reconocimiento. en Siguiente enero y esas pregunta, facturas Ana. estaban ahí. Siguiente Se podían haber pregunta. incluido. Vale. Lo que pasa es que hay un informe del secretario diciendo que no se No, podía porque el presupuesto no lo asumía. no. Por supuesto que sí, ¿vale? No. Bueno, Bueno, usted niega que Vale, exista ese perfecto. informe. Niéguelo públicamente. siguiente pregunta, Ana. Diga, niéguelo. Te acabo de Diga que decir existe ese que informe. estaba pendiente un Por pleno supuesto para que existe aprobar ese eso, informe. para hacer ese Las reconocimiento, facturas de Ana. noviembre y diciembre decidió dejarlas en un cajón. Recuerdo En que el hay... cambio de diciembre sí adjunto una para reconocer rápidamente, ¿verdad? Su nómina con los atrasos. Metió la subida salarial que se hizo a se aprobó con atrasos en la nómina de diciembre. Y el interventor no dijo nada, ¿no? No, yo lo que ¿Tenemos digo, algún lo estoy diciendo reparo? yo. ¿Tenemos algún reparo de Se lo estoy intervención? diciendo yo. Hay- Yo prioridad. Hay un... Desde que se aprobó el sueldo, usted siguió cobrando lo mismo. No se aplicó la subida porque esa subida no se podría haber realizado. Porque mintió en el pleno y que dijo Bueno, que venga. sí estaba contemplado, que sí se Madre había, mía. que sí se había, De verdad. se iban a hacer todos los ajustes necesarios. Como vio que no, porque cuando se aprobó usted a sí misma la subida, ya de No, perdona, perdona, no. 168.000 euros en facturas en un No, cajón. perdona, Ana, no. Entonces No, yo cobrando lo mismo. Y en no. diciembre tuvo la genial idea de hacerse una nómina y meter la subida como atrasos. Y esa factura sí la metió en el reconocimiento, anteponiendo sus intereses personales Solo al había pago esa- de servicios básicos como son el alumbrado público y la recogida de basura de noviembre y diciembre, que ahí siguen en el cajón. Bueno, no. Perdón, la basura ha autorizado el pago de manera completamente ilegal, sin pasar por un reconocimiento. ¿Por qué? Porque entonces ya no le iba a hacer más la recogida. Claro. Entonces, Tienes hay tú un toda la decreto, información. Hay un decreto ahí. Esos pagos son ilegales. Vale, Por pues, esos pagos tú. va a responder. Perfecto. Y por anteponer sus intereses No grites, Ana. personales No grites, Ana. al pago de No servicios grites. básicos también va No a grites, responder. Ana. No Señora grites. alcaldesa. En ese reconocimiento solo estaba la nómina de la Señora alcaldía. alcaldesa, vamos a Nada. ver Sí, vamos, sí. alguna otra pregunta. Ujú. Por ejemplo, como la adjudicación de las fiestas patronales del año pasado, había un informe de la secretaria donde decía que esa propuesta no podía tenerse en cuenta, ¿Cómo? incumplía los pliegos Sí. y tenía que rechazarse esa oferta. Usted ignoró el informe de la secretaria interventora en ese momento y No ha- hizo la adjudicación. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Sabe Dilo. lo que es hacer ¿Cómo, una cómo? adjudicación ¿Cómo se cuando llama? alguien le dice que es ilegal? ¿Cómo se llama? Porque contraviene ¿Cómo se llama? los pliegos. ¿Y cómo se adjudicaba? ¿Cómo se adjudicaba? Alcaldesa, cuando alguien hace algo ilegal a sabiendas, búsquelo por el diccionario. ¿Qué me estás escuchando, Ana? No de nada. Vale, Estoy relatando queda una claro, la alcaldesa nada. deja claro que la concejal insiste en varias ilegalidades, pero cuando la alcaldesa le pregunta ¿de qué me estás acusando? Responde de nada. De contratar De nada. a una empresa Vale. sabiendo, con un informe del secretario diciéndole que... ¿No hay más esa informes en ese oferta- expediente que visteis Me da mil igual, veces? los que haya. Ah, te da igual, Pues está. solo viste Pero ese. no interesa. A posterior Está, hay más, ¿no? usted lo leyó, Vale. usted Perfecto. sopesó lo que quiso sopesar y usted hizo la contratación. Perfecto. Y yo te pregunto, No, las no, contrataciones a dedo sin pasar por una licitación, ¿cómo se A llaman? ver, madre mía, de eso podemos hablar mucho. y La hablar que mucho. quieras, cuando Señora quieras, alcaldesa, hablaremos largo y como tendido. quieras. Sobre la contratación de alquiler de maquinaria, vamos a hablar, señora alcaldesa. El concejal socialista Casimiro, en un pleno, preguntó
cuando suministraba el alquiler de maquinaria a la empresa Sorrental. Sí, vale, textualmente, fue el 31 de mayo del 2018, me ha recogido en el acta. La pala que tenéis aquí en el ayuntamiento alquilada, la tenéis alquilada todo el mes o semanas. Respondió el concejal, don Pedro Valtellana, contestó que se estaba pagando por el uso, el día que no se usa no se paga. Textualmente fue lo que dijo, está en el vídeo y está. Hombre, yo no me atrevería a decir que porque eso sería muy grave. Claro, y acusar también, sería muy grave. Dios me libre de insinuar. Hombre, llevas un rato insinuando, ahora Dios te libre. Dios me libre de insinuar que mintió cuando dijo que la pala estaba aquí todo el mes, pero que solo se pagaba por los días que se usaba. Hablas de ese momento, ¿no? Hablas de ese momento, que eran el 18. Lo que sí quería saber es que si ese procedimiento de facturar solo los días que se usa duró todo el periodo en el que Sorrental estuvo suministrando maquinaria o no. Hombre, si hubo un contrato verbal, un contrato por escrito, de esa manera de facturar que doy por, repito, doy por buena porque sería muy grave que hubiese informado de una facturación. Pues si das por buena la contestación del concejal en 2018, yo no sé qué me estás preguntando a mí ahora. Pero que la pregunta es que si ¿Qué quieres que te diga yo? ¿Que el concejal mentía? ¿O no te entiendo? La pregunta no es esa, la pregunta no te entiendo. Que si duró todo el tiempo o fue... Yo supongo que la contestación... Perdona. Si hubo un contrato con ellos verbal. La contestación del concejal fue en 2018 y yo doy por buena esa contestación, sin más. Sí, él dijo de la manera de ya está, pues ya está. Esa facturación no hay más. Fue durante todo el tiempo y si hubo un contrato. Pero bueno. No recuerdo si hubo un contrato con esta empresa. Mira, se contrató no, a ver, tenemos palas con Axor, tuvimos con Ballina y tuvimos con otra empresa que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es la última, la que tenemos ahora desbrozando las carreteras municipales. Yo no sé a qué viene esa pregunta. Doy por buena la contestación del concejal en aquel momento. Fue en 2018 y no voy a hablar ahora mismo. Vale. Sí. Mire, le voy a hacer una última pregunta. Bueno, dos últimas preguntas. Sí. Una relativa a los... es que no va a contestarme, ya lo sé, ¿no? Pero... ¿Lo dices tú todo? Sí, porque, bueno, escuché antes al concejal, como diciendo que ya se estaba casi terminando la elaboración del presupuesto y del plan económico-financiero, que estaría para agosto. La pregunta era relativo a eso, ¿no? Que se iba a contemplar, además de la subida masiva de impuestos, se iba a contemplar para solucionar el problema. Es importante saberlo. No sé si quieren contestar ahora o concretar más adelante. Cuando se presente el presupuesto, pues emplazo, sin ninguna duda. Emplazo al pleno extraordinario que habrá en su día y ahí se dará cuenta. Exactamente. Hay que tener en cuenta la devolución del préstamo de crédito verbal de 370.000 euros que hay que devolver en diciembre. Gracias por las apuntaciones, Ana. Sí, porque por eso bueno, yo a ella me sale que ya por último, y es la quinta vez y le aseguro que es la última, porque ya con 5 ya creo que es suficiente, le voy a preguntar sobre qué concejalía del Principado de Asturias realizó las obras de asfaltado de la calle Gamonal Severo Ochoa, el patio del Colegio Viejo. La quinta vez que le pregunto. Hombre, yo creo que en el gobierno del Principado de Asturias no hay concejalías. Con lo cual, no sé a que yo sepa, no hay concejalías, ¿vale? O sea, si me preguntas a qué concejalía me remití, te digo que a ninguna. Rectifico, ¿qué consejería del Principado de Asturias? Pues incluso se habló con tu grupo político y se habló con tu partido político. Lo hizo el gobierno del Principado de Asturias y bueno, pues ellos, como por ejemplo ahora mismo para la vuelta, ¿no? Si no sabemos si va a venir la vuelta o no, pero si viene la vuelta, nosotros trasladamos peticiones, ellos ejecutan y yo realmente, pues sinceramente, mientras ejecuten, me da igual la consejería que lo realice. ¿Vale? Sí, pero mira, ahora mismo lo que está desde Administración local pedido para estos proyectos del Campón, pues luego no les pregunto si en realidad lo va a pagar Administración local o lo va a pagar Infraestructuras o lo va a pagar cualquiera de la... Sí, pero se dirigió completamente a Administración local. Entonces, para la asfaltada, yo insisto
que no lo pagó ni un euro el Ayuntamiento de Rioja. Yo creo que como concejal deberías de estar satisfecha, Muy satisfecha. de que el Principado de Asturias haga obras en el Ayuntamiento de Rioja. Pues ya está. Supongo que sea infraestructuras, carreteras o la propia administración local, no sé. No. De verdad que a nosotros aquí nos toca ordenar las concejalías, los trabajos de cada una de las concejalías y sí te puedo decir que los concejales me acompañan o incluso alguna vez van ellos a las diferentes consejerías y a otras, evidentemente, pues voy sola, ¿no? Entiendo. El Principado realiza una obra aquí, emite un informe, es como una autorización, no una licencia, porque ellos no tienen que solicitar una licencia para hacer una obra aquí, pero sí emiten comunicado. Usted sabía el día que iba a venir, decidió que nos apartaran de esa zona porque se iba a asfaltar. Entonces, ¿sabe? Que se puso en contacto con ellos. Y no dio parte de ningún comunicado de eso. Ni de eso, ni de ninguna otra obra. Ni de ninguna otra obra. Aparecieron aquí de repente. ¿Tú sabes qué consejería hizo la obra, por ejemplo, del depósito de cualquier sitio? Pues entonces, ¿pero por qué me preguntas simplemente por eso? Yo creo que la contestación, si es la quinta vez que me preguntas, es la séptima que te contesto. La quinta. Vale, es la séptima porque cada vez te lo repito 2 veces. Vale. No existe No existe ninguna factura y el Ayuntamiento de Rioja no hizo ninguna obra en esas calles, lo hizo. Muy bien, Vale. no hay problema, no puede contestar, es la quinta vez que se niega a... Eso se pregunta a la consejería. Ya te contestamos. ¿Y la consejería? ¿A qué consejería? Estoy preguntando... Normalmente algunas peticiones van a administración local y luego ellos distribuyen a las consejerías Usted sabe que correspondan. Todas las consejerías emiten la relación de obras que realizan. Además está Pero el informe está ahí, no con lo la ponen aquí. contratación, la adjudicación, la empresa que se lo adjudica, la fecha, va por trimestres. Absolutamente todo. Las consejerías ¿Y lo pasan aquí? emiten la información. ¿Y lo pasan aquí eso? ¿Esa documentación? ¿De todas las obras? ¿No? ¿Quieres hacer eso? Mira lo que informe Claro. cuando no preguntes. Es que si me dijera qué consejería lo encontraría más fácil. Pero para eso es... Hombre, Ana, por favor. Muy bien, No creo que en el gobierno del Principado te oculten nada a ti. Si no se lo ocultan a ningún partido, a ti tampoco. No tengo ningún motivo, Ana. Ninguno. Esperamos que los llegaremos a conocer. Claro que los llegaremos a conocer. Bien. Por mi parte, nada más. Bueno, yo por mi parte sí, que quería hacer una aclaración. Bueno, ya se acabó luego sin preguntas y en esta ocasión tengo que abandonar el pleno porque Claro. ya es el último punto del orden del día. Claro. Y esta Claro. Bueno, se estudiará el hecho de... Yo de todos modos voy a desmentir tus acusaciones de pago doble de una factura. Un saludo, Ana. Bueno, las personas... No, Ana, no. No, perdona, pero juegos aquí no. Si abandonas la sala, abandonas la sala. Si te levantas, abandonas la sala. Perdonad, es que no lo estáis viendo, pero la concejal del Partido Socialista, como yo voy a hacerle una aclaración sobre unas acusaciones que hace, y ahí sí que me acusa a mí directamente de hacer un pago doble, una factura, tengo aquí la información para poder corroborar que eso es totalmente falso, y el informe del secretario, como sabe que voy a hacerlo, entonces pretende abandonar la sala, se levanta de la silla, pero se queda en el público. Es de verdad inconcebible. Nada, se arrepiente, Ya que va a tratar ese tema... Perdonad, no, Ana, acabaste tu intervención, Ana, ¿vale? Se arrepiente y se sienta otra vez en su silla. Entonces yo le pregunto, ¿abandonas la sala, Ana, o no abandonas la sala? No abandonas la sala. Acabaste tu intervención, que quede claro. Perdona. Simplemente voy a responder. No, sin preguntas, se acabó. Perdona. Se acabó. Pues la alcaldesa, Perdona. perdona. Se levantó y terminó. Ana, segundo aviso por el mal comportamiento en los plenos, segundo aviso, de verdad. Y al tercero abandonas la sala, pero porque te lo mando yo. ¿Vale? Por favor, Nada. quiero que conste en acta que el ruegos y preguntas terminó, que la alcaldesa tiene intención de hablar, pero ha manifestado que no tengo derecho a réplica, entonces quedarme a escuchar a sus mentiras, Vale, pues perfecto. no tener derecho a réplica después de que se acabó el último punto del orden del día. Ana, te estoy permitiendo hablar si no tienes el uso de la palabra, por favor. Pues entonces Ana. es como querer escuchar a un dictamen que ella da sin poder
Ana, ejercer mi derecho de que está buscando que la expulsemos. Quiere sea, decir, quiere salir de aquí diciéndole a los vecinos que la expulsamos. porque Ana, ella se considera que tiene el derecho de hacerlo. ¿Podríais proceder, por favor, con continuar? Una vez más, tenemos las faltas de respeto de la concejal, ¿no? Esperadas por otra parte. De la actuación de la alcaldesa en este pleno, de cómo se ha saltado los puntos del orden del día, cómo ha hecho sus argumentos y cómo al final del pleno decide intervenir. ¿Podrías continuar, Ana, por favor? Sí, no es que no se puede hablar, no se entera nadie, ¿vale? Por eso nos vemos obligados. Yo insisto, no, nos vemos no, porque eres una sola, estás muy sola. Bueno, nada, yo lo siento, pero voy a seguir, ¿vale? Porque los vecinos no se merecen estas faltas de respeto. Una vez más me avergüenzo del pleno ordinario y lo siento, pero siento vergüenza ajena, ¿no? Cada vez queda más claro el por qué esta mujer acude sola. Pero bueno, es una apreciación personal mía. No me he saltado en ningún momento el orden del día y simplemente yo sí quería contestar a los vecinos sobre unas acusaciones muy, muy graves hacia la alcaldesa, sobre todo hacia la alcaldesa, de un pago doble de una factura. La concejal tuvo turno de palabra, habló absolutamente todo lo que quiso, nadie la interrumpió. Yo entiendo que ahora, para cerrar el pleno, tengo absolutamente derecho a hacer una aclaración sobre unas acusaciones hacia mi persona. La concejal manifiesta claramente que la alcaldesa ordenó un pago doble de una factura, incluso publica fotografías de un informe del secretario interventor, pero claro, evidentemente recortado, y simplemente publica lo que le interesa, ¿vale? Entonces, sí quiero dejar constancia a los vecinos que vean lo que publica esta mujer. El informe de Secretaría de Intervención, aquí lo tenemos, es público y me gustaría que todos los vecinos lo vieran. Se habla por parte del secretario interventor, que en ese momento es Juan Ignacio Muñoz Toyos, habla de que habiéndose detectado un pago doble por los mismos conceptos y existiendo un manifiesto error de hecho, deberá subsanarse dicho pago requiriendo al empresario el íntegro de 1.762,97 euros o, en su caso, compensar dicha cantidad si hubiese otras facturas pendientes o abono al contratista. Ahora bien, sigo leyendo textualmente, ahora bien, y este es el párrafo que simplemente ella publica, porque es lo que le conviene. Dice, ahora bien, en el caso de que no se trate de un error, como veis, en la frase anterior decía que era un error. Si no se tratase de un error, sino de una acción intencionada y deliberada, con la finalidad de alegar recursos de forma ilegal a la asociación del alcalde o su presidente, sin perjuicio del expediente reintegro, la acción podría ser constitutiva de varios delitos, como la de prevaricación, malversación, fraude, estafa o falsificación de documentos en general. Pueden haberse cometido delitos contra la hacienda pública previstos y, bueno, dan una cantidad de numeraciones que no voy a leer porque, bueno, es simplemente el texto, ¿verdad? Y habla del libro 2 del Código Penal aprobado de la Ley 10 de 1985. Y acaba la frase diciendo, el interventor que suscribe, es decir, Juan Ignacio Muñoz Toyos, considera de los datos sobrantes que no existe mala fe del contratista al presentar las facturas por FACE y por el registro, existiendo ningún indicio de lo mencionado en el párrafo anterior. El error yo os lo explico, y es que el empresario mandó una factura por FACE y otra la trajo bueno, pues de forma presencial porque el secretario le dijo que la de FACE no aparecía. Luego parece ser que apareció y se hizo el pago doble. Él insiste, no existiendo ningún indicio de lo mencionado en el párrafo anterior, existe un error por parte de la intervención con el pago por 2 veces de la misma factura. Es decir, el secretario está diciendo aquí que fue un error suyo. Nosotros todos entendimos que todo el mundo puede tener errores. Fue un error de intervención. O sea, quiero que quede muy claro que no hubo ninguna intención de la alcaldesa de hacer un pago doble de una factura, porque además no tiene sentido, no tengo el porqué, no tengo absolutamente nada que ocultar de ningún pago de ninguna factura. Es muy fácil decirle a los vecinos que se están haciendo o cometiendo irregularidades, ilegalidades, pero luego a la hora de la verdad, cuando nos sentamos en un pleno municipal y se le pregunta, oye, pues como hizo un concejal, nombres y apellidos,
y explícanos un poco, pues no se explica. Entonces, bueno, yo manifiesto mi malestar otra vez, una vez más, en el pleno ordinario con el comportamiento de la concejal Ana Isabel García Suárez. Y así quiero que conste en acta. Por mi parte, si no tenéis nada más, bueno, os doy la palabra si queréis, y si no, pues levantamos la sesión. Nada más. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Saludo. No. Para que acabe.